un alto el fuego o incluso la paz en Ucrania es algo que probablemente desean todas las partes. La cuestión es bajo qué condiciones. Tras más de 3 años de guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de las negociaciones de paz una de sus prioridades. Quiere un acuerdo rápido con Vladimir Putin. Pero el resultado de la conversación telefónica entre ambos es modesto, una tregua de 30 días en el bombardeo de infraestructuras energéticas ucranianas. Una pausa que acató también Zelensky. Y sin embargo, ambos bandos prosiguen los ataques. Ucranianos y europeos temen que el resultado final pueda ser un acuerdo unilateral que no tenga en cuenta la soberanía de Ucrania. Por eso, en a fondo, preguntamos: ¿Putin y Trump? ¿Quién decide el futuro de Ucrania? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Úrsula Moreno en Berlín y hoy nos acompañan Frank Pries, que es analista político, fue director adjunto del área internacional de la Fundación Konrad Adenauer, que es afín a los democristianos en este país. Es experto además en comunicación política. Carmen Valero, corresponsal del diario El Mundo de España, periodista experta en política europea, seguridad internacional y zonas en conflicto. Y Jesús Núñez Villaverde, que nos acompaña desde Madrid, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes, y ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales y discutir también durante el programa con nosotros. También después del programa recogemos todas las informaciones que nos mandan. Empezamos pues esa conversación telefónica que ha tenido en vilo al mundo. Trump habló 2 horas con Putin, habló 1 hora luego con Zelensky y dice que vamos por el buen camino después de estas conversaciones telefónicas. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una pausa, lo comentaba al principio del programa, una pausa de 30 días de bombardeo sobre las infraestructuras energéticas. Unos lo ven como un fracaso, esta conversación telefónica. Otros hablan de un primer paso hacia una tregua por pasos. Os pido a los tres que hagáis un breve juicio de esa conversación telefónica. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Como un fracaso o como un paso en la dirección correcta? Frank. Bueno, yo creo que la ventaja tenía Putin. Él en realidad no prometió nada concreto. El único interés de él estaba obviamente cuidar su infraestructura, porque eso estaba la parte donde las actividades de Ucrania realmente lo dolieron. Él tiene mano libre para seguir atacando como quiera, y eso está siguiendo cada noche, cada día, bombardeando. Para Trump seguramente no estaba lo que él esperaba. Además, los rusos estaban más rápida que los americanos de poner su narrativa. También estaba antes esa escena en el programa donde estaba Putin antes de la conversación, donde se hizo un poco volar de Trump, pero, dejándolo esperar. ¿Un fracaso o un primer paso en dirección hacia la paz? Un fracaso. Un fracaso. Carmen. Bueno, yo creo que fue una conversación que dejó el tema en tablas. Es mejor una tregua energética que nada. Tampoco sirve para nada. Si vemos la secuencia de los ataques rusos a la infraestructura ucraniana, y en eso hay una secuencia que está muy determinada por los servicios de inteligencia militares, ellos hacen un gran ataque a la infraestructura cada 30 días. Esa es la secuencia. Justo antes de la tregua se llevó a cabo un último gran ataque, con lo cual era de prever que los rusos no volverían a atacar la infraestructura energética ucraniana en 30 días. Estos 30 días de tregua no significan... Bueno, sí, claro. Luego, pensar que los drones ucranianos le hacen daño al coloso ruso energético es una fantasía. Evidentemente ha habido ataques con drones ucranianos a la infraestructura rusa, pero el daño es insignificante, mínimo. Carmen, luego vamos a entrar en todos esos detalles. Pues, os pedía un breve juicio para empezar el programa. ¿Fracaso o, digamos, un paso en la dirección correcta hacia una posible paz? Yo creo que las fichas están donde estaban en el tablero. O sea, seguimos igual. Seguimos igual. Jesús, ¿cómo lo ves tú? ¿Un primer paso o un fracaso?
Bueno, si entendemos que no ha habido realmente ninguna tregua en los ataques contra infraestructuras, puesto que Ucrania ha seguido atacando, por ejemplo, en la base aérea de Engels, y Rusia ha atacado también infraestructuras ucranianas, realmente no hay ningún resultado de esa conversación. Una conversación en la que podríamos decir aquello de que la montaña parió un ratón. O sea, había muchas expectativas, Trump necesitaba publicitar algo y lo máximo que ha conseguido de Putin es que no rechace la idea de un cese al fuego y que llegue solamente hasta ese punto de concretarlo en no atacar infraestructuras energéticas, que como digo no se está cumpliendo. Por tanto, no ha habido ningún paso hacia ningún posible acuerdo, sino que estábamos donde estábamos antes de la conversación. Entonces entiendo, Jesús, que Trump está bajo presión precisamente porque quiere presentarse como el moderador, el que logra un acuerdo de paz, es lo que prometió antes, durante la campaña y después de la campaña electoral. ¿Cómo puedes obligar a Putin a cumplir determinados acuerdos o obligarlo a sentarse a la mesa para negociar? ¿Qué cartas tiene en la mano? Creo que Trump vive en una ensoñación que le hace verse a sí mismo como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, el mejor negociador del mundo, el mejor pacificador del planeta, y él mismo había generado la expectativa con esa reiterada expresión de todo va por el buen camino, de que de ahí va a sacar algo mucho más sustancioso. Entre otras cosas, hay que recordar que fue Estados Unidos en la reunión con Ucrania en Arabia Saudí hace unos días quien habló y publicitó la idea de un cese de las hostilidades durante 30 días. Esa no era la idea de Zelensky. Y eso no lo ha conseguido a partir de la conversación, sino, como digo, únicamente el no atacar infraestructuras, algo que por otro lado no se está cumpliendo. En definitiva, Trump no tiene ahora mismo instrumentos suficientes para presionar más a Putin, un Putin que ha conseguido establecer ya condiciones de partida prácticamente innegociables, no solamente la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, no solamente el reconocimiento de que va a perder buena parte de su territorio, sino que ahora le añade que para que haya un cese de hostilidades, por un lado Estados Unidos tiene que cesar su ayuda militar a Ucrania y por otro lado Ucrania tiene que dejar de movilizar a soldados para enviarlos a las líneas de combate. Jesús, ahora vemos todas esas condiciones que impone Putin. Vuelvo a la pregunta que le hacía también a Jesús. ¿Le faltan ofertas a Trump? Ha convertido, quiero decir, Putin ha salido realmente de ser un paria durante los últimos 3 años, ahora es un interlocutor, vuelve a las mesas de negociaciones, probablemente al G8, si sigue así la cosa. ¿Le faltan ofertas a Trump? Bueno, yo creo que capaz también en los años pasados Putin no ha sido tan aislado como nosotros lo hubiéramos querido. También si uno vota y mira las votaciones en Naciones Unidas, vota las cosas de contratos energéticos como de la India y de otros países, no ha sido tan aislado. Pero ahora está en una situación aún más favorable. Trump se puso bajo presión porque al inicio diciendo yo termino eso en 24 horas y también él empezó exactamente así y mostró un afán que lo pone automáticamente en desventaja. Si yo en negociaciones muestro que yo necesito el acuerdo mucho más que mi adversario, en este momento el otro puede relajarse. Y Putin actualmente no tiene un interés tanto en la tregua porque todavía piensa que está avanzando, está ganando. Y Trump deja a Zelensky y a Ucrania en una situación muy débil también, con quitarles los accesos a la información también logística, etcétera, también con los armamentos y todo ha debilitado la posición de Ucrania y eso es el temor que muchos tienen de decir, claro, la guerra puede terminar muy rápido cuando Ucrania no está más en condiciones de defenderse. Y ahora la gran pregunta va a ser cuando Trump se da cuenta que Putin no está interesado ni en una tregua ni en una paz más allá de sus condiciones. ¿Realmente cambiaría él el curso? Y dice, me siento engañado por Putin, ahora voy a cambiar, voy a atacar esos barcos en la sombra de Putin, las cosas energéticas. Parece improbable, ¿no? Pero a estas alturas del partido... Me parece improbable que él cambie ese curso. Con Trump todo es posible, ¿no? Lo comentábamos antes del programa. ¿Querías añadir algo al respecto? No, yo quería decir que, bueno, que la presión que tiene Donald Trump por acabar con el conflicto de Ucrania es simplemente para deshacerse de la mochila que le ha dejado Biden. Yo creo que cuanto más
tarde en llegar ese acuerdo, más involucrado él está en las negociaciones. O sea, él dijo en la Casa Blanca que Zelensky no tenía las cartas para llegar a un acuerdo y yo creo que él tampoco las tiene. Y las pocas que tenía las ha mostrado ya. Es decir, pongámonos en la situación de que Putin, que era obvio que iba a decir no a su propuesta de cese el fuego, dice no. Y hay un acuerdo de paz y él sigue diciendo no. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Nada. Es decir, mantener la ayuda militar a Ucrania para que este conflicto siga enquistado per secula seculorum, o incrementa la ayuda militar y entra en confrontamiento directo con Rusia. Es decir, estamos en puerta de la Tercera Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos y el señor Trump, por mucho que él airee su capacidad negociadora y el ser el jefe de la potencia más poderosa, no tiene cartas para jugar, porque estamos hablando de Rusia. Y Rusia las tiene todas a su favor. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Rusia ha ganado esta guerra desde hace 3 años. Desde hace 3 años, y vemos que la situación está enquistada, que la situación no avanza y que ni Estados Unidos, ni por supuesto la Unión Europea, ni Ucrania pueden ir adelante sin Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede presionar más. Es más, si hay acuerdo, si hay paz, que evidentemente implica concesiones, será la paz impuesta por el más fuerte. En el comunicado que ha habido después de esa famosa llamada de teléfono, hay que leerse el comunicado entero y sobre todo hay que leer entre líneas. Y lo que dice, bueno, y lo que habla es de una solución bilateral, bilateral. Es decir, que ni Ucrania va a entrar en las negociaciones en el papel que ellos pretenden jugar y, por supuesto, la Unión Europea tampoco. Esto será un acuerdo bilateral, es decir, en los términos que impone Rusia. Pues vamos a ver, porque pese a todo estamos hablando aquí de 2 potencias nucleares. Rusia es fuerte, pero también los Estados Unidos, y Trump también puede ser que esconda unas en la manga. En cualquier caso, prometió que terminaría con la guerra de un plumazo, pero la realidad es que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó un alto el fuego total y le ha dado lo justo para que pueda proclamar algún progreso en Ucrania. Todos querríamos saber más sobre la relación entre ambos mandatarios. Vean. Un dúo dinámico. Trump no oculta su admiración por el presidente ruso. Comparten la misma postura crítica hacia Ucrania y la OTAN. Incluso antes de su presidencia, Donald Trump mantuvo contactos comerciales con Rusia durante años, lo que plantea dudas acerca de dónde está la verdadera lealtad de Trump. Trump parece decidido a poner fin a la guerra en Ucrania lo antes posible para volver a hacer negocios con Rusia. A muchos ucranianos les inquieta cuántas concesiones hará Trump ante Putin. El presidente ruso, por su parte, no tiene ningún apuro en iniciar el alto el fuego de 30 días propuesto por Trump. Su ejército avanza en todos los frentes. Incluso el Kremlin ha presentado una serie de exigencias adicionales que dificultan un rápido alto el fuego. Las 2 más importantes desde la perspectiva rusa, cesiones territoriales y la renuncia de Ucrania a ser miembro de la OTAN. ¿Qué probabilidades hay de un alto el fuego en Ucrania bajo estas condiciones? Las condiciones impuestas ahora por Putin: cesión de territorios, no a la membresía en la OTAN, y a eso hay que añadir, que ya lo comentabas tú antes, Jesús, Occidente no puede seguir aportando armas a Ucrania, tampoco informaciones de inteligencia, pero tampoco quiere tropas de interposición en Ucrania. Con todas esas condiciones, ¿eso no es sinónimo para Ucrania de capitular y, sobre todo, aceptará esto Kiev y lo aceptarán sus socios europeos, todas estas condiciones que impone ahora mismo Putin? Desde luego, con lo que respecta a la propia Ucrania, Zelensky ha dejado claro que no piensa renunciar todavía a la integridad territorial de su territorio, pero el problema fundamental es que él solo no tiene capacidad, Ucrania no tiene capacidad para resistir la embestida rusa. Por otro lado, Estados Unidos lo ha dejado claro que no va a ofrecer garantías de seguridad para disuadir a Rusia de volver a las andadas si finalmente se firma algún tipo de acuerdo. Y está claro también, como ya se ha señalado, que la Unión Europea ha
aunque quisiera, no está en condiciones de sustituir ni económica ni militarmente a Estados Unidos para respaldar a Ucrania y que pueda finalmente lograr esos objetivos. Por lo tanto, la palabra capitulación se va imponiendo. Es evidente que el margen de maniobra de Zelensky es prácticamente nulo, no solamente porque esté fuera de la mesa de negociaciones en la que Trump y Putin intentan llegar a algún tipo de acuerdo, sino porque, por otro lado, no tiene plan B, no tiene alternativa ninguna. Desde ese punto de vista podemos entender que Ucrania, metido en una guerra existencial, seguirá mostrando su voluntad para apurar todas las medidas que tenga en sus manos para seguir resistiendo a Rusia, pero en definitiva el tiempo sigue corriendo hoy como ayer a favor de Moscú, y desde ese punto de vista pues podemos ver como un Putin, que es un maestro en el control de los tiempos, está marcando el ritmo al que quiere que vayan las cosas. De momento, para recuperar completamente el control de la región de Kursk, haciendo insostenible la posición de las unidades ucranianas, y por otro lado, para llegar a la mesa de negociaciones en las condiciones más ventajosas que pueda, avanzando en todo el frente. Desde ese punto de vista, creo que vamos abocados a un momento en el que finalmente Zelensky tendrá que admitir lo que ahora no quiere admitir, la renuncia a buena parte de su territorio. ¿Es eso, Frank, lo que busca Putin? Hablaba Jesús de los tiempos, dilatar el proceso ahora que lleva la ofensiva y conseguir un acuerdo, o convencer a Trump, que tiene que apoyarle también, un acuerdo más favorable para Rusia. Bueno, yo creo que ese análisis es absolutamente correcto, que esas son las ideas de Putin, que piensa que él está ganando y está consiguiendo lo que él quiere. Entonces, ¿por qué renunciar para él en este momento? Si el Occidente no está en condiciones o no está dispuesto de hacer algo en contra. Yo no estoy de acuerdo de pensar que Rusia estaba ganando todo el tiempo. Putin pensaba en 14 días al inicio de la guerra ganar la guerra, y Ucrania muestra por 3 años que ha podido resistir a ese famoso y grande aparato militar de Rusia, y eso a pesar que nosotros no lo apoyamos a Ucrania como hubiéramos debido hacerlo, también con armamentos que realmente pueden herir mucho más a Rusia. Eso fue una falla de nosotros, también de Europa, pero también por parte de Estados Unidos. Y yo creo, por lo menos en el interés europeo, es ahora por lo menos intentar de mantener Ucrania en una posición que sí se puede defender con todo lo que cuesta. Yo espero que también la cumbre en Bruselas da señales. Yo veo el paquete militar que también estaba acordando Alemania actualmente, con los miles de millones que ahora se van a ayudar en esto. Y nosotros tenemos el interés de dejar Ucrania en una posición tan fuerte posible. Te veo todo el rato negar con la cabeza, es que Carmen. realmente, a mí, con todo mi respeto, me parece que seguimos en un mundo de fantasía, en un mundo de burbuja. No se trata de lo que... Llevamos 3 años en ese mundo de burbuja. Frank decía que Putin también dijo que en 15 días iba a acabar con esta guerra, igual que Trump dice y también dijo Trump que iba a acabar en 24 horas, y también dijo el posible futuro canciller alemán que no iba a levantar el freno de la deuda. Es decir, de los políticos le vamos a creer lo justo, es decir, cero. Lo que tenemos que ver es cuál es la situación en el terreno. Y lo que no podemos hacer es subrayar declaraciones de forma selectiva. No podemos centrarnos y que Putin es un imperialista, que no lo ha dicho nadie, en general, no podemos perder el foco general de la situación. No es lo que quiera Putin, es lo que sucede en el terreno. Sin la ayuda de la Unión Europea, o sea, la ayuda de Estados Unidos, o sea, esta guerra hubiera durado 0. Es que incluso Estados Unidos ha reconocido que esta guerra es proxy y que el problema está entre Estados Unidos... Que es una mentira del señor Rubio. Bueno, no sé si es una mentira, no, pero vamos, sí, claro. Pero lo que ocurre es que a nosotros en Europa no nos gusta escuchar, nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, como no escuchamos la parte rusa, ni a los expertos militares que están en otros canales, sino en los medios de comunicación masivos y tradicionales, nosotros seguimos creyendo que Alemania, Europa no lo puedo dejar pasar así. Si dices, esto también es un medio tradicional, estás sentada aquí expresando también una opinión, ya lo sé. Y por algo estás sentada
invitada aquí. Sí, ya lo sé. Para que excluyo lógicamente a Deutsche Welle, pero digo, excluyo a GRB y a otras más. Pero en general hay una corriente de opinión que no tiene nada que ver con la oficialista, que está ahí y se ignora. ¿Por qué? Pues porque estamos comprando declaraciones de políticos que están vacías y porque la gente y a muchos colegas y a muchos políticos les gusta salir de la zona de confort y crearse su propia opinión y analizar los hechos de una manera relevante. No es lo que quiera Putin, es la realidad. Y la realidad es que Europa no va a poder, ni con los cientos de miles de millones que va a invertir Alemania en defensa, poder cubrir las necesidades. Y perdón, dame un minuto, por favor. Es que en el programa pasado había una serie de datos que quería dar. Alemania, al terminar la Guerra Fría, tenía el ejército más importante de Europa Occidental. Tenía 7.000 tanques de combate, incluidos los famosos Leopard. Tenía 1.000 aviones de combate, incluidos los famosos Tornados. Tenía 18 batallones de misiles aéreos. Tenía 12 divisiones del ejército con 36 brigadas. Estos son datos del ejército alemán, de la Bundeswehr. Claro, yo estaba parte de esto en ese momento. Está ahí, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo que tiene ahora? Alemania tiene 296 tanques, 580 aviones. Tiene, cuando en la Guerra Fría podía movilizar hasta 1,3 millones de soldados, ahora tiene 115.000 y 34.000 reservistas. Si esto lo compara con la Unión Soviética, estamos hablando de que ellos tienen más de 15.000 tanques y pueden movilizar hasta 1,3 millones de personas. El ejército alemán y el ejército europeo está burocratizado. Aquí hay 200 generales por cada 900 soldados. Es decir, hay más oficiales y capitanes que soldados. Usted puede invertir 400.000 millones de dólares. Carmen. La señora Ursula von der Leyen, perdona, puede dar 800.000. Muy bien, Carmen. Pero en 5 años usted no puede hacer frente a qué. ¿Qué necesita para sentirse seguro? ¿Qué necesita para sentirse seguro? Carmen, sobre el estado precario de... Y hacer frente a que Eso a Rusia. Es una buena radiografía del estado precario del ejército alemán. Hemos hablado mucho del ejército alemán en estos programas, entre otras cosas porque durante los últimos 3 años lo que tiene además se lo ha entregado a Ucrania y sin embargo... Y lo vendió a países del tercer mundo. Y sin embargo, Europa es una potencia, aunque esté mal decirlo, pero es una potencia tanto en recursos económicos como y pretende serlo también en recursos militares. Vamos a preguntarle al experto militar. Europa ahora mismo intenta hablar menos y actuar más, es lo que estamos viendo en estas últimas semanas, precisamente desde que Trump ha llegado a la Casa Blanca y, por así decirlo, ha despertado esa arquitectura de seguridad que de repente está en peligro, porque hasta ahora estábamos debajo del paraguas de Estados Unidos, ya no lo está Europa. Esos 800.000 millones de euros para cerrar los agujeros de defensa, por ejemplo, que se aprobaron ayer, el libro blanco. Está el problema de los 200 sistemas defensivos distintos que tenemos en Europa. Ursula von der Leyen dice que Europa estará en capacidad de defenderse a sí misma en los próximos 5 años, en un plazo de 5 años. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Quiero decir, acabamos de escuchar de Carmen, pero esto es un programa controvertido en donde todos tienen la oportunidad de expresar su radiografía. ¿Cómo ves tú el estado en Europa, o por lo menos lo que está haciendo en estos momentos Europa para salir de esa precariedad militar? Si empezamos por el final de lo que planteabas, está claro que en 5 años la Unión Europea no va a tener autonomía estratégica. Es imposible, ni por la capacidad industrial ni por la falta de voluntad política para conseguir una voz única de los 27 con una estructura política civil a la que se subordine un teórico y futurible ejército europeo. Eso no se va a conseguir en 5 años. Y por otro lado, hay que entender que de momento el grueso de esos 800.000 millones de los que se habla, desde mi punto de vista un tanto alegremente, son dineros que vendrían de decisiones de gobiernos nacionales de la Unión Europea, no de la Unión Europea como tal. Por lo tanto, estamos muy lejos todavía de que la Unión Europea pueda tener capacidad para defenderse a sí misma, no solamente para apoyar a Ucrania, sino también, como digo, para hacer frente a su propio destino, contando con sus propios medios para defender sus propios intereses. Hemos tenido ahí un problema técnico con la conexión, no le vemos, hemos escuchado a Jesús, pero ya no vemos su imagen, así que sigo contigo, Frank. Está el problema de los ejércitos y de la capacidad militar de Europa, pero también está esa coalición de voluntarios, y si nos fijamos ahora en lo que es el apoyo a Ucrania, esos 25 países dispuestos a seguir prestando ayuda militar a Ucrania, es algo que mantendría viva esa guerra, para la crítica de unos, para
y otros lo consideran desde un punto de vista de la soberanía ucraniana, lo necesario para que no tenga que capitular en estos momentos Ucrania. ¿Es factible sin el paraguas de Estados Unidos el apoyo de países como Nueva Zelanda, como Canadá, esos 20-25 países que están en esa coalición de voluntarios? Es muy problemático, obviamente, y nadie niega las dificultades que tienen los europeos. Nadie está negando que en los últimos años y décadas Europa se ha relajado bastante, pero también hay que ver qué pasó mientras tanto. El señor Putin también con su ataque a Ucrania logró, por ejemplo, que países como Suecia y Finlandia se unieron a la OTAN en ese sentido, y también los europeos se volvieron más unidos que nunca. También es muy significativo que actualmente pasa, también el reacercamiento de Inglaterra a la Unión Europea, también viendo como Canadá también hace que la primera visita el primer ministro de Canadá, el nuevo, a Europa y no a Estados Unidos, también Europa, y eso es mi expectativa, está por lo menos despertando. Y con eso despertar también es fascinante escuchar la fuerza de la Unión Soviética y de los rusos, pero ese famoso aparato en 3 años no estaba capaz de ganar contra Ucrania. Ucrania, un país que se defiende heroicamente, y los europeos tenemos todo el interés de no dejar que el señor Putin logre lo que él quiere lograr, porque él no va a frenarse así. Eso es la gran ilusión que muchos tienen. ¿Qué pasa si él hace el test de la OTAN del artículo 5 cuando toma parte a través de sus famosos chicos de uniformes verdes en un país báltico donde tienen minorías rusas también? Y también estamos muy presionados por esa forma de Rusia. Deberíamos cruzar las manos y decir, bueno, él está tan fuerte y está tan en ventaja, ahora nos relajamos y hacemos nada. Es una de las razones por las cuales Keir Starmer, el premier británico, se ha acercado nuevamente a la Unión Europea y hoy está reunido con los mandos militares a puerta cerrada de esta coalición de voluntarios. Es decir, que el objetivo de resistir y de seguir apoyando a Ucrania por parte de una gran masa de los europeos, con ciertas voces disonantes, pero la gran mayoría de los europeos, y también de Canadá, Nueva Zelanda y otra serie de países, está ahí, ¿no? Bueno, que el Reino Unido haya decidido asumir el liderazgo junto de con Francia, ¿no? Europa, entre comillas, a mí, sinceramente, me da muy mala espina, entre otras cosas porque tengo muy poca confianza en el Reino Unido y eso demuestra la debilidad de la Unión Europea. Tenemos a Francia, que bueno, el presidente Macron es un poco especial, pero de esa coalición de voluntarios, o sea, en la cumbre en Londres vimos al señor Olaf Scholz, que ya está fuera de juego, vimos al señor Trudeau, que ya se había decidido que iba a dejar el gobierno, y vemos a una serie de personajes que, bueno, que yo creo que más que nada fueron a ver qué es lo que se cocía. De esa coalición de voluntarios, por ejemplo, se ha descolgado España, se ha descolgado Italia y se descuelga Polonia. No sé hasta qué punto el Reino Unido no está actuando para sí mismo, porque si no hace de puente entre Estados Unidos y la Unión Europea, el señor Starmer y el Reino Unido se queda fuera de la escena internacional. Es decir, aquí todo el mundo está jugando por sus propios intereses. Y ese es el problema. Canadá, Nueva Zelanda está jugando por sus propios intereses. Quiero decir que están muy lejos de Ucrania. Están muy lejos de Ucrania y, lógicamente, no van a hacer absolutamente nada. Ese pánico, vamos a ver, ese pánico tan repentino que le ha entrado a Europa tras una conversación en la Casa Blanca que dio mucho juego a todos los periodistas, me parece absolutamente artificial. Son 26 estados los que tienen ese pánico. ¿Son todos artificiales, Carmen? Sí, sí. Por la sencilla razón de que el señor Trump, que efectivamente tiene una política errática, pero que hay que también saber entenderlo. En español se dice aguas revueltas, ganancias de pescadores. Entonces es una estrategia de negociación. Él no ha dicho que se va a ir de la OTAN. Él no ha dado la tan por muerta como hace un tiempo lo dio Macron. Perdón, no. Mandato. Entonces, quiero decir que el que Estados Unidos decida no seguir apoyando a Ucrania porque no le interesa, porque es una guerra proxy, y yo creo que en eso no solamente nosotros, hay que saber un poco, ver pues eso, voces en Estados Unidos, profesores de universidades prestigiosas. Tenemos, el resto de la OTAN está aquí. O sea, yo no entiendo muy bien para qué de pronto
La Unión Europea siente ese pánico cuando tenemos, como tú dices, a Nueva Zelanda, a Canadá, al Reino Unido, a Turquía, a todos los demás. Es decir, la OTAN no está deshecha. Con lo cual, esa urgencia, esa paranoia que de pronto le entra a la Unión Europea para volvernos a armar porque la amenaza está a la puerta de la esquina. Mire, señores, si usted cree que hay una amenaza a la puerta de la esquina, lo que tiene que hacer es evitarla y no prepararse para ella. Vamos a ver a los ucranianos, ya que... ¿Cómo pánico? No es un pánico también. Si uno vio esa escena en la Casa Blanca, entonces todos los líderes europeos pueden decir, bueno, lo que pasa ahora al señor Zelensky me puede pasar a mí. Y lo que Trump mostró es que el artículo 5 de la OTAN, de defender así a todos los miembros que están atacados, eso entró completamente en duda. Y eso es una razón por qué los europeos dicen, ya no podemos confiar en los Estados Unidos como antes, y tenemos que buscar nuestras propias medidas. Eso es actualmente lo que está pasando. ¿Y el resto de la OTAN? A ver, pero... Porque es que aparte de Estados Unidos en la OTAN son 28 miembros. Vamos a recapitular de todas formas. Perdona, es que acaso Trump no sabía lo que estaba haciendo Trump. No es ninguna novedad. Vamos a ver, pese a todo, no olvidemos que aquí hay un país agresor que es Rusia, y hay un 20%, claro. Un 20% del territorio ucraniano ahora mismo que está en manos de Rusia. Los países bálticos y Polonia tienen un temor justificado de que los próximos sean ellos. Eso está ahí. Si Estados Unidos dice que va a retirarse el paraguas nuclear, que no va a aportar tropas de pacificación o que garanticen, ha habido un acuerdo, que garanticen que ese acuerdo se mantiene, es justificado quizás ese pánico, por lo menos por parte de la Unión Europea. Pero vamos a ver precisamente lo que pasa en Ucrania antes de seguir. Hemos hablado de las negociaciones, de esas conversaciones entre Putin y Zelensky, pero vámonos al terreno militar, porque la situación del ejército ucraniano es precaria. También en la región rusa que conquistaron en agosto pasado, en el Oblast de Kursk, las fuerzas ucranianas solo controlan ya algunas localidades cercanas a la frontera. Rusia tiene la posición de fuerza. Hace una semana, un confiado presidente Putin hizo su primera aparición en traje de camuflaje y exigió ante las cámaras que el ejército expulsara completamente de la región de Kursk a los invasores ucranianos que quedaban. Días después se llegó a hablar de la captura de unos 2.000 combatientes ucranianos. Sin embargo, expertos militares independientes niegan que esto haya ocurrido. Pero en Ucrania, los últimos informes están siendo recibidos con resignación. Siento mucho que hayan muerto tantos de nuestros hombres. Realmente espero que haya buenas razones para haber llevado a cabo esta maniobra de ocupación de la región de Kursk. La cúpula militar ucraniana se justifica alegando que la ocupación de la región de Kursk concentró a las tropas rusas y alivió así la presión sobre otras secciones del frente. Sin embargo, cualquier esperanza de que los territorios conquistados se utilicen como moneda de cambio en futuras negociaciones se ve cada vez más frustrada por la retirada descoordinada de los soldados ucranianos. ¿Podría ser la reconquista rusa de Kursk el principio del fin para Ucrania? Es el principio del fin. Ahora hemos recuperado a nuestro interlocutor en Madrid, a Jesús Núñez. Me alegro de que te tengamos otra vez aquí en la ronda. ¿Es el principio del fin, Jesús? ¿Zelensky ya no tiene Kursk como moneda de cambio en esas posibles negociaciones? ¿O no ves que haya una gran diferencia? En cualquier caso, él estaba dispuesto a aceptar un alto el fuego en toda la línea del frente cuando Trump se lo propuso en primer lugar a Zelensky. Bueno, si pensamos que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados de superficie, el haber perdido el control temporal de una región de apenas 1.500 kilómetros cuadrados, realmente su significación estratégica es mínima. Si a eso se le añade que, como ya se está viendo ahora,
la situación de las tropas ucranianas en esa región rusa se hace insostenible, pues podemos plantearnos hasta qué punto fue útil esa incursión que se inició en agosto del año pasado. Sirvió momentáneamente para elevar la moral de las tropas ucranianas y de la ciudadanía, pero en ningún caso le permitió a Zelensky contar con una baza para poder ni siquiera intercambiar territorios. El fin de la guerra no arranca ahora con Kursk, sino que tenemos que entender que desde hace tiempo, una vez que la ofensiva de Ucrania del año 2020, finales del 23, principios del 24, llegó a su límite, desde entonces hasta hoy el tiempo sigue corriendo sobre el terreno, en el frente de batalla, sigue corriendo a favor de Rusia, y eso es algo que se va imponiendo día tras día y que no se ha conseguido, ni es previsible que se vaya a conseguir por vía militar dar la vuelta a esa situación. En definitiva, eso le da a Putin más bazas para poder negociar algún tipo de acuerdo ventajoso en el que pueda establecer condiciones como las que hemos ido mencionando a lo largo del programa, y difícilmente Ucrania, con o sin el apoyo de Estados Unidos, va a poder dar la vuelta a esa situación. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más puede seguir luchando? Creo entender, por lo que dices, que no tiene sentido siquiera seguir luchando porque ya ha perdido la batalla, pero sigue luchando porque no les queda otra, o por lo menos cuando escuchamos a los ucranianos, dicen, antes de perder todavía más territorio, nosotros seguimos luchando, ya que los líderes no son capaces de llegar a un acuerdo de paz que sea también ventajoso para Ucrania, no solamente para Rusia. ¿Cuánto tiempo más puede seguir luchando Kiev? Por ejemplo, con los drones que fabrican continuamente, se han convertido en el primer fabricante de drones del mundo. Con ellos hacen un cierto daño a Rusia, pero como escucho también a Carmen, es un daño mínimo. Bueno, puede seguir luchando y quiere seguir luchando porque recordemos siempre que está en una guerra existencial. Rusia está con la invasión impidiendo que Ucrania pueda tener la integridad territorial para la que aspiraban los ucranianos desde 1991. A partir de ahí estamos viendo que hay más de 80.000 desertores ucranianos. Estamos viendo que la ley de movilización, que ha rebajado la edad de 27 a 25 años, no le está permitiendo a Ucrania contar con los 300.000 nuevos soldados que calculaba y que, por lo tanto, no pueden refrescar las unidades de primera línea. Estamos viendo cómo Estados Unidos suspende la ayuda militar, deja de compartir información de inteligencia. Estamos viendo cómo la Unión Europea no es capaz de sustituir a Estados Unidos en el campo militar para permitir que Ucrania pueda ir mucho más allá que una mera resistencia. Por lo tanto, el tiempo está en contra de Ucrania. Estamos hablando en el mejor de los casos de meses para que pueda continuar, aunque es cierto que ya a día de hoy 1/3 de todo el material militar que utilizan los ucranianos lo están fabricando dentro de la propia Ucrania. Pero eso no quiere decir que le permita, ya digo, frente a la embestida rusa, poder dar vuelta a la situación, tomar nuevamente la iniciativa estratégica y lanzar una ofensiva que haga recular a Rusia hasta que puedan recuperar la integridad territorial. Esa es la realidad, triste si se quiere, pero la realidad sobre el terreno. Una realidad triste, y la próxima ronda de negociaciones es el domingo en Arabia Saudí. Visto lo visto, ¿qué esperáis de esta ronda de negociaciones? Quiero decir, ¿tiene Trump algún as en la manga o la capacidad de presionar a Trump para que finalmente Ucrania, por ejemplo, no tenga que ceder gran parte de su soberanía, pongamos como ejemplo? Bueno, yo creo que él tendría posibilidades. La gran pregunta es si lo quiere. Y yo creo que, por ejemplo, en términos de las sanciones, sí todavía no hemos visto todo lo que se podría hacer, por ejemplo, con el tema energético, con lo que hace Rusia en ese sentido. También el tema del armamento de Ucrania, también hay posibilidades. Lo que muchos dudan es que Trump realmente está dispuesto de esto. Y el tiempo está corriendo en favor de Putin, eso está correcto. Y el afán de Trump de llegar a un acuerdo también está en contra de Ucrania. Entonces se ve muy crítico esas negociaciones, de cuales tampoco sabemos mucho, porque lamentablemente Europa tampoco es parte de esto y hasta la fecha Ucrania tampoco lo es. Ha quedado muy marginada Europa, está claro. Eso lo hemos dicho aquí a lo largo del programa. ¿Puede presionar? Te hago la misma pregunta, Trump a Putin con algo más que sanciones. ¿Quiere presionar Trump a Putin? Bueno, yo no sé cuánto queda más por sancionar.
Y de hecho las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos son absolutamente ridículas, con lo cual casi irrelevantes, no tiene absolutamente ningún as en la manga. Yo creo que aquí le toca aparte a los europeos darse un baño de pragmatismo y de realismo y en vez de actuar como si estuviera intentando torpedear los esfuerzos para llegar al fin de la guerra, y yo creo que está haciendo lo contrario. De hecho, cuando Trump está hablando de Rusia, con Rusia, de intentar llevar a cabo algo de desmilitarización, Europa se rearma. Cuando Estados Unidos quiere hablar de paz, los europeos le dicen que no. O sea que hay que seguir luchando. Yo creo que estamos asistiendo a la ruptura de Occidente en el sentido tal y como lo veíamos, como lo entendíamos. O sea, yo creo que no va a haber ningún acuerdo, un acuerdo bilateral. Ucrania es simplemente una ficha dentro de un tablero mucho más amplio. Ellos están hablando de desmilitarización, están hablando de Irán. Rusia se ha ofrecido como mediador para intentar mejorar las relaciones con Israel. Es decir, todo eso en el comunicado que se emitió tanto Rusia como Estados Unidos se lee. No se menciona para nada la Unión Europea. Es que está fuera de juego. Está intentando volver al terreno de juego y le está costando mucho. Veremos si lo consigue. Última ronda, se nos escapa el tiempo en este programa muy controvertido. ¿Qué cartas le quedan a Zelensky, Jesús, para intentar negociar una paz en este contexto que hemos visto hoy? ¿Qué cartas le quedan? Yo creo que prácticamente ninguna. El margen de maniobra de Ucrania es hoy por hoy nulo. Ha claudicado ya. Tenemos que entender que después de esa vergonzosa escena en el despacho Oval, la reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y de Ucrania en Arabia Saudí mostraron claramente que Zelensky no tenía más remedio que aceptar los términos que Washington ponía sobre la mesa, y por lo tanto lo que creo que se puede pronosticar es que, al menos desde mi punto de vista, sí habrá un acuerdo. No me atrevo a decir un acuerdo de paz, porque esto no va de paz, pero sí habrá un acuerdo por la sencilla razón de que Rusia no está en una situación tampoco ideal, y el acuerdo al que se vaya a llegar con las condiciones de partida que ya ha conseguido imponer y aceptadas por Estados Unidos le llevan a pensar que puede llegar a un acuerdo ahora que le deja las manos libres para que cuando lo desee pueda volver a las andadas, apostando nuevamente por vía militar contra la integridad y la soberanía de Ucrania. Y desgraciadamente la Unión Europea poco o nada tiene que decir en eso. Trump ha gastado prácticamente todas sus bazas, pero ya digo, creo que habrá un acuerdo porque a Putin también le va a interesar ese acuerdo temporal, no, insisto, no de paz, simplemente un acuerdo para ganar tiempo, para consolidar lo que ya tiene, el territorio del 20% de Ucrania, y a partir de ahí, con las manos libres, poder volver cuando quiera. Una tregua, un acuerdo temporal para volver a las andadas, decía Jesús. Frank, ¿qué bazas le quedan a Zelensky? Dos frases. Bueno, él es en una situación muy débil, trata de buscar la ayuda donde lo consigue, trata de no enojar más al señor Trump. Eso no es muy provechoso para él, pero probablemente va a tratar de seguir tanto como puede con el apoyo de los europeos. Carmen, una frase, si puede ser. Salvar los muebles. Salvar lo único que le queda, porque lo contrario sería más destrucción, más muerte y peores perspectivas de futuro para el país. Muchas gracias, Jesús en Madrid, Frank y Carmen aquí en Berlín. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.